En nombre de la Universidad SEC, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Plebiscito Constitucional de Salida, votación libremente formada, organizado por la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios a cargo del señor decano, don Francisco Javier González Silva. Saludamos a quienes nos acompañan en este conversatorio online, a nuestras autoridades, lideradas por nuestra rectora Eva Flandes, alumnos, titulados, colaboradores e invitados de diferentes casas de estudio e instituciones amigas. Hoy seremos parte de este conversatorio donde analizaremos junto a dos exconvencionalistas los aspectos relevantes de la propuesta de Constitución Política de la República de Chile presentada por la Convención Constituyente el pasado 4 de julio, respecto de la cual las chilenas y chilenos deberemos concurrir de manera obligatoria a votar sobre su aprobación o rechazo el 4 de septiembre, día domingo. Esta jornada nos acompaña la señorita Constanza Portus, abogada de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Constitucional y profesora de la misma casa de estudios. Obtuvo el grado LM en New York University. También nos acompaña el señor Fernando Atria Lemet, abogado, profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Agradecemos, por supuesto, a ambos la participación esta tarde. Para dar inicio a esta conversación y a este conversatorio, dejo con ustedes a la señora Eva Flandes Aguilera, rectora de la Universidad SEC, quien les dará la más cordial bienvenida. Rectora. Muchas gracias, Libardo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio. A nombre de Universidad SEC, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad académica organizada por nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy nos encontramos virtualmente en este conversatorio denominado Plebiscito Constitucional de Salida, votación libremente formada, y quiero recalcar lo de libremente formada porque sabemos que esto es muy importante, una decisión informada, una decisión con todos los elementos sobre la mesa que sirva para dialogar, debatir y reflexionar sobre la propuesta de constitución entregada por la Convención Constitucional el pasado 4 de julio. Nuestro objetivo claramente es contribuir a que la ciudadanía de Chile conozca y profundice sobre el contenido del texto propuesto, de tal manera que, como decíamos, concurre informadamente al plebiscito de salida, que contempla además el voto obligatorio el próximo domingo 4 de septiembre, fecha histórica donde debemos optar por aprobar o rechazar el texto como nuestra nueva Constitución. Claramente una Constitución ya es una carta magna, una carta de navegación que nos debe representar a todos. La Organización de las Naciones Unidas declara que la elaboración de una Constitución puede desempeñar un papel importante en las transiciones políticas pacíficas y en la consolidación de la paz después de conflictos. También puede desempeñar un papel fundamental para prevenir en el futuro atrocidades o situaciones de conflicto. Frente a esta afirmación, inmediatamente podemos conectar con lo que vivimos en Chile desde el estallido social y las ansias claras de todos sus habitantes por lograr la tan deseada paz social para concluir la relevancia del proceso constitucional que vivimos. Es por ello que contamos hoy con la presencia de dos exconvencionales constituyentes, ambos abogados constitucionalistas, Constanza V y Fernando Atria, a quienes agradecemos enormemente su participación, su tiempo, y que conversarán y debatirán sobre las normas propuestas y el alcance de estas, desde las posturas del rechazo y del apruebo, ambas legítimas, y buscando comunicar el texto y cumpliendo una misión cívica de alta importancia que esta universidad desea apoyar en cumplimiento de los deberes esenciales que toda institución de educación superior debe tener, como es el derecho de todo ser humano a elegir libremente. Nuestra libertad de decidir es un derecho que debemos ejercer responsablemente, por lo que la elección debe ser consciente, evaluando éticamente y desde el conocimiento los diferentes escenarios posibles y sus consecuencias, a fin de ir siempre hacia el bien común, por lo que esta instancia ha sido diseñada para entregar precisamente esas herramientas de análisis para la toma responsable de nuestra decisión final, que solo nos corresponde a cada uno de nosotros de manera individual.
agradeciendo a todos los que han hecho posible este encuentro y muy especialmente al decano de la facultad, Francisco Javier González. Inauguro este conversatorio constitucional esperando que sea un real aporte desde la academia al país en estos momentos históricos que está viviendo Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida rectora Eva Flandes Aguilera. A continuación, les presento y dejo con ustedes al moderador de esta actividad académica, don Francisco Javier González Silva, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios. Decano. Bueno, muchas gracias, Libardo. Buenas tardes. Un saludo para todos quienes nos están escuchando y agradecer a Constanza y a Fernando, invitarlos a que tengamos un conversatorio, ojalá de la forma más relajada posible. Nosotros queremos especialmente, y la razón por la que los invitamos a ustedes es por el triple rol de profesores de Derecho Constitucional, además con todo el testimonio que pueden dar como ex constituyente, y además porque participan permanentemente del análisis político o la contingencia, principalmente en esta época preelectoral. El proyecto de borrador tiene conceptos nuevos, qué duda cabe: Estado social de derecho, plurinacionalidad, pluralismo jurídico, sistemas de justicia, bicameralismo asimétrico, cámaras de las regiones, conceptos que en Chile no estaban asentados. Y estamos enfrentados a dos opciones que son aprobar o rechazar el texto constitucional, aprobación o rechazo, que la papeleta va a ser a secas. Sin embargo, en estas últimas semanas se ha empezado a hablar de aprobar para reformar, de rechazar para modificar. Incluso hay algunas propuestas en la mesa. Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático entregó detalles de un acuerdo, si es que ganara el apruebo, principalmente ciertas aclaraciones o compromisos en materia de plurinacionalidad, derechos sociales, en seguridad, en iniciativa de gasto fiscal, en sistemas de justicia, la no reelección presidencial en periodo consecutivo, entre otros. Y por su parte, Chile Vamos también asumió públicamente 10 compromisos por si gana el rechazo, también en materia de Estado social y democrático de derecho, definir ciertos pilares en economía social de mercado, régimen político y quórum, descentralización, el trato a pueblos originarios, fortalecimiento del poder judicial, etc. Por lo tanto, sin perjuicio de que este conversatorio tiene que versar sobre el contenido de la nueva Constitución, quisiéramos también pedirles que no se cierren solamente a eso y podamos también hacer algún análisis de la contingencia preelectoral. Vamos a partir por dos preguntas generales, muy generales, para después entrar en temas específicos. Hicimos un sorteo interno, voy a partir por Constanza, y después vamos a ir alterando el orden. Constanza, la primera pregunta. Quisiera que nos cuentes cuáles son, en tu visión, los errores fundamentales de la propuesta constitucional. Dos errores fundamentales. ¿Parto no así? Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la Universidad SEC, a Carla Millones, que hizo esto posible. Fue bastante insistente con respecto a los horarios, así que ahí tienen una tremendo aporte en la universidad. A ver, es difícil encontrar solamente dos errores fundamentales, Francisco. Yo te diría de que un error tuvo que ver quizás con un tema de diseño, y otro tiene que ver más bien con un tema de voluntad, ¿ya? En términos de diseño, yo te diría de que la Convención Constitucional se hizo en el peor momento que se podría haber hecho, que fue el momento de elecciones de presidente, de parlamento, de hecho de la elección convencional constituyente durante el funcionamiento de la convención, que fue una composición donde tuviste una sola representación de los escaños reservados a los pueblos indígenas. Es cosa de ver la comparación con otros países, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Bolivia, que tuvieron para su constituyente no más de 5 escaños reservados de 238, con un 10% de población indígena tuviste 17 de 155.
evidentemente que esa sobrerepresentación afectó la composición, y también afectó la composición estas listas de independientes que eran finalmente fraude, porque la realidad es que independientes no tenían nada, y donde trataste de sumar personas que por definición, si se entienden independientes, no pueden tener un mismo programa. Yo creo que ahí los independientes, o que formaban parte del movimiento de independientes, quedó bastante claro que, que tenían una posición política muy, muy específica, incluso bastante más radical que el propio Partido Comunista, que ni siquiera formó parte del acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Eso terminó generando de que, independiente de que las elecciones se hayan cumplido esas reglas, terminó generando una subrepresentación de un sector político que siempre ha tenido un 40, 45%, en el Senado tiene un 50%, y que ha tenido un 21%, o sea, menos de la limitación que en estricto rigor tiene normalmente. ¿Ya? Y ese diseño, a ver, profundizo en el resultado. Una pregunta que evidentemente terminó generando un producto que desde mi punto de vista no toma los puntos que nos unen dentro de la diversidad, sino que por el contrario, lo que nos separa, lo que nos enfrenta, lo que nos divide. Imagínate que acá, y por esto quizás cierro, porque no sé cuántos minutos tenemos para responder, pero hay dos grandes, o sea, hay en realidad tres grandes momentos en que esto se ve reflejado, sobre todo al principio, pero no cambió mucho en el final, ¿no? El primero es la instalación de la Convención Constitucional. ¿Sí? Fue una instalación no solamente compleja, sino que donde se pifió nuestro himno nacional, que es símbolo, ¿cierto?, de unión dentro de la diversidad, dejando a los niños de la Fundación de Orquestas Juveniles llorando mientras entonaban el himno. Valga mi agradecimiento por esos niños que no pararon de tocar nunca el violín. Pero obviamente que ahí la cosa terminó marcando un antes y un después, ¿cierto? El siguiente paso, el primer acto de la Convención Constitucional, que desde mi perspectiva, desde la perspectiva de mi sector político, era inconstitucional, ¿cierto? Porque finalmente no estábamos saliendo de nuestro mandato, que era un mandato único, que era redactar una propuesta de nueva Constitución. Se pidió una declaración para pedirle al Congreso que indultara a los mal llamados presos de la revuelta, ¿cierto? Entonces, ahí hubo convencionales constituyentes que justificaron esto, señalando de que en realidad el proceso constituyente había nacido de la violencia. Entonces, que estaba bien, digamos, pedir. Obviamente que eso también demuestra, ¿cierto?, cuál era el contexto en el cual estábamos, y de derecho, que a mí al menos me marcó mucho y que pasa como muchas veces noticia colada, pero no tiene nada de noticia colada, fue el hecho que se haya negado en la Convención Constitucional el minuto de silencio a Hernán Allende Ponce, ¿ya? Que fue un agricultor que lo quemaron vivo en Carahue. Yo conocí a su viuda a través de un acto terrorista, y la mesa directiva, que en ese tiempo ya tenía 9 miembros, se negó por 8-1 a entregar el minuto de silencio. Antes de eso se habían entregado 3 minutos de silencio por los muertos del Gualmapu, por la mamá de los hermanos Toledo y por la abuelita del convencional Orellana. Pero para Hernán Allende Ponce, que es un agricultor que lo quemaron vivo en Carahue, no había minuto de silencio. Entonces ahí tú te das cuenta que ya el punto dejó de ser izquierda-derecha, dejó de ser ese clivaje, ¿cierto? Sino que más bien pasó a ser demócratas versus no demócratas, personas que valían la violencia como método de acción política, personas que no, personas que creen en la política de la cancelación cuando uno se sale de una verdad oficial y de lo políticamente correcto de lo que uno debiera pensar, y los que consideran que el adversario, ¿verdad?, es un legítimo contradictor y no un enemigo. Yo te diría que eso, si tuviera que traducirlo en dos grandes errores, en estos breves minutos, te diría que esos fueron los dos grandes errores que hicieron fracasar esta convención. Muchas gracias, Constanza. Fernando, te hago la pregunta inversa. Si pudieras desarrollar cuál, en tu opinión, son los dos principales aciertos, avances que deja esta propuesta constitucional. Gracias, Francisco. Quiero saludar a Carla, a Libardo, a la rectora, por cierto, a Constanza. Es bien importante estos espacios de conversación sobre la nueva Constitución con vista al plebiscito, sobre todo dada la cantidad de información incorrecta que ha circulado sobre la nueva Constitución. Respecto de la pregunta, yo tengo una visión bien distinta, por cierto. Yo creo que, pero el punto inicial que mencionaba Constanza es un punto con el cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que la convención, el proceso constituyente se hizo en un momento en que las condiciones para su éxito eran bien adversas.
Y al momento de juzgar el proceso constituyente hay que tomar en cuenta esas condiciones. El punto, por cierto, es que los países no pueden quedarse esperando a las que las condiciones sean las adecuadas para hacer algo como esto. Este proceso constituyente se hizo necesario como en condiciones de una profunda crisis. Por cierto, habría sido tanto mejor haber hecho un proceso constituyente antes de que estallara, antes de que la crisis alcanzara ese nivel de profundidad. Y hubo sucesivos intentos por hacerlo, que se enfrentaron a una oposición que los hicieron a esos intentos fracasar. Entonces yo creo que al reflexionar sobre el momento adverso, yo creo que hay que tener presente el hecho de que se intentó antes, fracasó antes, y no fracasó por las fuerzas de la naturaleza, fracasó porque hubo oposición. Y esa oposición entonces yo creo que tiene que asumir la responsabilidad de haber impedido que en un momento más propicio se hubiera hecho algo como esto. Habiendo dicho eso, yo creo que el primer éxito extraordinario, creo yo, es que en esas circunstancias adversas fue posible. Pensemos un poco cuáles son esas circunstancias adversas. Era un momento de profunda crisis, en que habían acusaciones cruzadas de unos que acusaban a otros de terroristas o violentistas, y los otros que acusaban a los primeros de representantes de violadores a los derechos humanos. Estas no son acusaciones baladíes, no son acusaciones insignificantes, son acusaciones gruesas. En ese contexto, la convención comienza sin ninguna historia previa, sin ninguna práctica previa, sin ninguna regla previa, a diferencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Donde cuando se renueva llega una parte de diputados que se suma a una institución que ya existe, que tiene prácticas, que tiene reglas, que tiene grupos, bancadas, que tienen relaciones entre ellos. Nada de eso existía aquí. Aquí había, en un momento de máxima crispación política, había un órgano que comenzaba a funcionar sin reglas ni prácticas alguna, sin relaciones entre los grupos que la componían, con mucha desconfianza y en un clima bien crispado. Y en ese contexto, la convención, en un año de trabajo, respetando todas las reglas que se le aplicaban, ¿no? Se dijo que la convención iba a saltarse los 2 tercios, no se lo saltó. Se dijo que los plebiscitos dirimentes eran para evitar la regla de los 2 tercios, no fue así, cada norma fue aprobada por 2 tercios. Entonces, respetando todas las reglas que se le aplicaban, la convención logró crear un contexto en el cual fue posible ir conversando y desarrollando a través de la conversación política una propuesta que fue aprobada en cada una de sus partes por 2 tercios de la convención. Yo creo que eso, primero, es un logro extraordinario, extraordinario. Y creo que además, la segunda, es que la constitución que propone la convención es la constitución que da cuenta de los problemas que llevaron a la crisis, y por eso es la constitución que Chile necesita. Yo creo que lo que hundió a la constitución del 80 fue el hecho de que las personas hicieron el vínculo entre la constitución, en sentido amplio, la constitución y la práctica política que la constitución fundó, y su experiencia habitual de abuso. Y esa conexión no fue azarosa, esa conexión fue enfatizada por decisiones, por ejemplo, como las del Tribunal Constitucional, cuando en la decisión si proteger los intereses de las grandes empresas o de los consumidores estuvo en contra de los consumidores, o cuando se trataba de proteger fortalecer la negociación colectiva, y para eso declarar la titularidad sindical, y declaró que era inconstitucional. Entonces yo creo que hubo una conexión entre el abuso y la Constitución. Y el abuso lo que muestra es una convivencia fundada en la unilateralidad, en la mayor importancia de ciertos intereses sobre otros. Y esta Constitución lo que hace es precisamente corrige esa unilateralidad y la reemplaza por reciprocidad. Veo tu preocupación en tu cara, Francisco, voy a terminar ahora. No, por favor. La reemplaza por reciprocidad en cada una de sus líneas fundamentales. Eso es el Estado social y democrático de derecho. Hace algunos días se conoció un informe de unos economistas que calculaban que la Constitución costaría, el Estado social, costaría entre 9 y 14 puntos del PIB, y algunos dijeron eso muestra que la Constitución es muy cara, etc. Yo diría, no, muestra exactamente lo contrario, muestra exactamente lo que es un Estado social. Es un Estado que se encarga de que una parte mayor de la riqueza social vuelva a la sociedad para asegurar condiciones de bienestar para todos. O sea, reciprocidad. La convivencia va en el interés de todos.
Y lo mismo el Estado regional entre el centro y las regiones, y lo mismo la paridad entre hombres y mujeres, y lo mismo la plurinacionalidad e interculturalidad entre el Estado y los pueblos originarios. Esta Constitución crea las bases para una convivencia que sea vivida como una convivencia orientada por el interés de todos. Y así es la respuesta exacta, creo yo, a lo que se va a terminar recordando como la Constitución del abuso que nos llevó a la crisis. Esas dos cosas, que la Convención en circunstancias extraordinariamente adversas haya tenido el resultado que tuvo, y que ese resultado haya sido una Constitución que responde precisamente a las causas, o una de las causas principales de la crisis, yo creo que son los dos logros del proceso constituyente. Gracias, Fernando. Bueno, sin duda vamos a tratar de profundizar en algunos de los puntos específicos que mencionas, pero quisiera volver a Constanza y pedirte, Constanza, si tú pudieses rescatar de esta propuesta constitucional dos temas que te parezcan fundamentales, para no solamente versar esta conversación sobre posiciones contrapuestas, hacer el ejercicio de que tú nos señales qué elementos de esta Constitución tú consideras que realmente son un avance. A ver, yo creo que, bueno, bien, nuevamente, es muy compleja esa pregunta, pero la verdad es que es muy poco de lo que uno quiso que quedara. De hecho, nosotros, nuestro sector, si bien éramos menos del cuarto, presentamos un cuarto de las iniciativas. Hay algunos que dicen que era una copia de la Constitución del 80 y una serie de otras cosas que es evidente que no puede ser así, porque un cuarto de las iniciativas no puede ser una reproducción de la Constitución del 80 menos, digamos, pero de la Constitución del 2005 o del 2022, como se le ha dicho, que es la Constitución vigente, ¿no? Ahora, si hay dos grandes temas que yo no te puedo decir quizás artículos, pero sí grupos, si yo tuviera que incorporarlo dentro de un paraguas, ¿cierto? Temas, yo te diría que es temáticas. Temas. Sí, el tema de la participación ciudadana, desde mi perspectiva, creo que es muy importante. Y ahí, en las iniciativas populares de norma, por ejemplo, que se presentaron en la convención, creo que fue un muy buen ejercicio de cómo la ciudadanía se involucró en proponer temas, en proponer redacciones, articulados, ¿verdad? Ahí la más famosa fue Con mi plata no, en materia de pensiones, que alcanzó cerca de 60.000, 65.000 firmas. Creo que llegó hasta 75.000, pero en un minuto que se tenía que cortar finalmente el tema de las firmas, pero siguieron juntando. Y eso obviamente en el texto se ve reflejado en algunas cosas como la iniciativa popular de ley. Ahora viene con una letra chica importante la iniciativa popular de ley, porque los temas que más le importan a la ciudadanía no queda excluido, ¿cierto? Pero me parece que ese paraguas es relevante. Lamentable fue que el 93% de las iniciativas hayan sido rechazadas, eso sí. El 93% de las iniciativas populares de norma fueron rechazadas por la Convención Constitucional. Entonces, ahí eso te da cuenta de que era importante tener participación ciudadana, pero en la medida que fuera ad hoc a la idea de la Convención Constitucional, si no, no. Y un segundo tema, que nosotros lo propusimos también, pero obviamente desde otro enfoque, de un enfoque mucho más antropocéntrico, que es el tema de la sustentabilidad, que es el tema de la preocupación finalmente por el medio ambiente y tener elementos que en la práctica implican un resguardo de la sustentabilidad en la medida que haya crecimiento, y desde esa perspectiva yo creo que eso también ha sido positivo. Lo que pasa es que se pasaron continentes, entonces ahí cuando ya pasas a tener defensor de la naturaleza pero no defensor de las víctimas, cuando ya pasas a darle a la naturaleza, ser titulares de derechos a la naturaleza versus, ¿cierto?, a lo que en realidad, para lo cual existen, ¿cierto?, los derechos fundamentales como reconocimiento, derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Cuando ya te pasas esos continentes, evidentemente que ahí la cosa se vuelve compleja, pero si tú me dijeras dos grandes paraguas, yo te diría que son esos dos, el tema de participación ciudadana y el tema de medio ambiente. Yo creo que son dos paraguas que, si bien quedaron muy mal en la constitución de la convención, sí creo que son elementos que tienen que ser centrales para una eventual nueva constitución, ¿cierto? Finalmente un país que en la práctica tenga como centrar la sustentabilidad, creo que es relevante, y un país también donde la participación ciudadana sea motivada, creo que son dos cosas que son importantes de destacar. Okay, muchas gracias, Constanza. Fernando, tú acabas de decir que esta propuesta es la justa medida del proceso social que se está viviendo. Pero bueno, sin embargo, tú has explicitado públicamente antes del proceso ciertas opiniones constitucionales
que no necesariamente fueron estrictamente recogidas tal cual tú las expresabas. Quisiera hacerte la misma pregunta inversa. ¿Qué temas de la propuesta constitucional tú modificarías? ¿Y te parece que la propuesta constitucional no quedó bien? A ver, yo no creo que las dos versiones, o las dos formulaciones de tu pregunta, Francisco, sean exactamente iguales, porque una es que no quedó bien, o que no quedó como a mí me habría gustado, que observaciones yo habría hecho, y otra es que modificaría, porque hay una cuestión que yo creo que el ejercicio de la convención misma tiene valor en sí. Entonces yo creo que hay cierta integridad en lo que se decidió en la convención. Entonces no necesariamente lo que yo no, o sea, las posiciones que yo perdí en la convención, son posiciones que yo haría todo lo posible por modificar. Pero en fin, esa es una discusión, digamos, quiero decir distinto. Pero yo creo que, bueno, es algo relativamente público, ¿no? Nosotros llegamos a la convención, nosotros desde el Frente Amplio, con una posición de movernos hacia un régimen parlamentarista. Nosotros creemos que eso da solución o enfrenta de mejor manera el problema que el presidencialismo ha tenido siempre en Chile y que no ha sido posible solucionar. Y muy rápidamente nos dimos cuenta de que esa posición no era capaz de suscitar una convergencia suficientemente amplia de las suficientes voluntades dentro de la convención para que avanzara. Y entonces nosotros nos modificamos y concurrimos y colaboramos con la construcción del acuerdo que se logró. Yo no creo que el sistema político como está diseñado sea un mal sistema político ni que tenga los problemas que se le atribuyen. Sí creo que desde el punto de vista de algunos problemas que afectan la política bajo la Constitución del 80, es un avance lo que hay en la nueva Constitución. Creo que hay otros problemas que afectan al sistema político hoy día que van a seguir siendo problemas bajo el nuevo sistema político. Y para esos problemas, una solución parlamentarista nosotros creemos que habría sido más adecuada. Y estoy pensando fundamentalmente en la posibilidad de, o sea, las condiciones de fragmentación política que existen hoy día, que dificultan la colaboración entre gobierno, entre ejecutivo y Congreso. Eso existe hoy día, vaya que lo estamos viendo, y lo hemos visto, y claro, la decisión presidencialista que se tomó en la convención no innova mucho en condiciones para que eso se evite. Hay otras cosas que el sistema político tiene y que son ventajosas, etcétera, pero claro, aquí, a pesar de que se dice que esta es una constitución, entre comillas, refundacional, en esta materia la verdad es que es bien poco refundacional, mantiene harta continuidad en cuanto al sistema político, sobre todo en la configuración del Poder Ejecutivo, y eso creo que habría sido mejor verlo de un modo distinto, pero claro, cuando uno es una parte dentro de un todo mayor y se sujeta a una regla tan exigente como la regla de los 2/3, es natural que algunas de las posiciones que uno lleva no resulten exitosas. Yo diría que esa es la principal cuestión. Sí, sobre todo la continuidad en materia de configuración del Poder Ejecutivo y el régimen político. Después hay algunas otras cosas, yo habría preferido, yo habría preferido una configuración distinta en cuanto a, o sea, una regulación menos detallada, menos constitucionalizada de la estructura del Poder Judicial, de los sistemas de justicia en la Convención. No creo que sea necesario ir describiendo cada uno de los tribunales. Pero en general, diría yo, salvo esa cuestión más significativa, en general a mí parece que el contenido de la nueva Constitución es adecuado. Ok, gracias Fernando. Los quiero llevar ahora a temas un poco más específicos, a pesar de que son bastante generales, pidiéndoles, bueno, obviamente que nos den su opinión. Estos últimos tiempos hemos visto que la discusión se centra mucho
en lo que se denomina la superación del modelo subsidiario por el Estado social y democrático de derecho. Y en el cual vemos, por ejemplo, Chile Vamos en su compromiso, en sus 10 puntos de compromiso, establece expresamente que ellos están dispuestos a consagrar un Estado social y democrático de derecho, con acceso adecuado a educación, salud, pensiones, vivienda, seguridad social. Y por otro lado, Prodignidad y Socialismo Democrático han hecho algunas aclaraciones sobre el alcance de su definición de Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, en materia de pensiones, se habla de un modelo mixto, donde sigue existiendo un componente de capitalización individual. Se asegura explícitamente la propiedad de las viviendas. El sistema de salud también va a tener participación pública y privada bajo este sistema único de salud. Se respeta la educación particular subvencionada, es decir, uno ve que hay una cierta cercanía en la definición del futuro modelo, gane el apruebo o el rechazo, más allá de estas explicaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la opinión de lo que está hoy día en la mesa, de lo que está en la propuesta, y principalmente cuál es el itinerario que ustedes ven para que estos derechos sociales sean en Chile letra viva y no letra muerta? Constanza, te doy la palabra. Ahí sí. ¿Se escucha y se ve bien o no? Es que me tuve que cambiar de lugar, ya, porque parece que tenemos un problema con internet. A ver, primero, yo creo que siempre ha habido mucho mito y mucho lugar común respecto de lo que se entiende por subsidiariedad y también lo que se entiende como Estado social y democrático de derecho. Primero, la Constitución vigente no tiene el concepto de subsidiariedad. Normalmente se asocia la subsidiariedad de la Constitución vigente a algunos aspectos de la Constitución, como por ejemplo, que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios. Un grupo intermedio es la universidad, por ejemplo, la Universidad SEC, o un colegio, o una junta de vecinos, un club de adulto mayor, ¿cierto? Por otro lado, también se asocia al hecho que el Estado tiene un rol secundario en materia, por ejemplo, económica, en cuanto a tener empresas públicas. A eso finalmente se asocia, y obviamente, a tener libertad de elección entre un asegurador público o privado en materia de salud, por ejemplo, un ISAPRE o FONASA, poder elegir si me atiendo una institución privada o pública, poder elegir si quiero ir a un colegio particular subvencionado o no. A eso se traduce finalmente la subsidiariedad, el hecho de que los privados puedan participar de la solución de los problemas públicos. Desde mi perspectiva, creo que eso no se anula con un Estado social y democrático de derecho, porque finalmente el Estado social de derecho, ¿qué es? ¿Ah? Implica que existan derechos sociales que estén garantizados en la Constitución, y después darle una bajada práctica. Y esa bajada práctica, ¿cómo se hace finalmente? No depende de las constituciones, dependen de las políticas públicas, dependen de los congresos de turno, dependen del presidente de turno y de su programa de gobierno. De eso dependen, ¿cierto? Porque si nos quedáramos, porque los derechos que están en la Constitución, y esto yo se lo escuchaba a Fernando, y en ese sentido le encuentro razón, en eso creo que compartimos, de que no al día siguiente como que se va a convertir todo en una varita mágica y listo, todo lo que está en la Constitución se va a cumplir. Evidentemente que no. O sea, la Constitución venezolana, cuando uno lo compara con la Constitución chilena en materia de vivienda, es casi igual. O sea, de verdad, tiene los mismos adjetivos, o sea, accesible, habitable, vivienda adecuada, bien ubicada, apta para la reproducción y producción de la familia. Son cosas que parecen evidentes que no se van a poder cumplir. Entonces, desde esa perspectiva, yo al menos creo, y esta es mi convicción, ¿ya? Y nosotros lo propusimos así en la convención también, de hablar de un principio de colaboración público-privada, que exista colaboración pública-privada en las prestaciones que se entregan a través de los derechos sociales. Nos rechazaron todo eso. Y en cada uno de los derechos sociales nosotros propusimos iniciativas, indicaciones que buscaban asegurar la provisión pública-privada en materia de salud, educación y pensiones. Y se nos rechazó una y otra vez, una y otra vez. O sea, la libertad de poder elegir, por ejemplo, si te quieres atender o si quieres que tus fondos, tus ahorros previsionales, lo administre una institución privada o pública, se rechazó 18 veces. Que tú seas dueño de tus ahorros previsionales como trabajador, se rechazó 18 veces. Que sea heredable, se rechazó 18 veces. O sea, en materia de educación particular subvencionada, ¿para qué decir? El reconocimiento explícito de la educación particular subvencionada para que no hubiera lugar a dudas de que la particular subvencionada va a estar resguardada, rechazada también. Y en materia de salud, la libertad de elegir si quieres estar en una institución pública o privada. En materia del asegurador, también fue rechazada. Entonces, Francisco, al final del día, a mí lo que me llama la atención es de que hoy día muchos exconvencionales constituyentes tratan de hacer aparentar que el texto dice algo que no dice,
y por otro lado tampoco se hacen cargo de los temas que se rechazaron, ¿ya? Y se rechazaron por una razón ideológica, no por un tema técnico, no por una razón ideológica, porque simplemente no se cree en la colaboración pública-privada en materia de prestaciones que nacen de los derechos sociales. Y de esa perspectiva, yo por lo menos no veo que haya una contraposición en eso. Creo que el Estado obviamente que tiene que ser prestador en materia de derechos sociales, o finalmente lo que significa la manera en que se garantiza, ¿cierto?, los derechos sociales, que es a través de prestaciones, pero no me parece que tenga que ser el único, no me parece que tenga que ser el preferente, me parece que es perfectamente posible que puedan ir ambos, ¿cierto?, sector público y privado, avanzando y desarrollando lo que significan estas prestaciones y que vayamos mejorando el sistema público de tal manera que las personas efectivamente tengan la posibilidad de elegir entre un sistema público que funcione mejor y un sistema privado que puede estar funcionando bien, pero que no, no porque esté funcionando bien lo terminemos castigando. Entonces, yo diría que nosotros hicimos esfuerzos importantes por tratar de introducir estos conceptos, colaboración social, libertad de elección, y todo eso fue una y otra vez rechazado. Y como te digo, eso no fue hecho por un tema solamente que era de nosotros, por supuesto que eso fue un factor relevante, que teníamos tiña de votar algo favorable con nosotros, pero finalmente más allá de eso es por un tema ideológico, porque simplemente no se cree en eso, sino que se cree en que las personas dependan del Estado. Y eso obviamente que es una concepción que es completamente contraria a la que yo tengo, que es creer en la libertad individual y es creer en la libertad de elección. Para mí al menos eso es para mí eso es un intransable. Ok, Constanza, muchas gracias. Fernando, te doy la palabra. ¿Cuál sería entonces el itinerario para que estos derechos sociales sean letra viva? Bueno, espérame, déjame volver a la cuestión sobre subsidiariedad y Estado social, ¿no? Porque yo creo que la lectura que hace Constanza de lo que quedó en la Constitución está marcada por su orientación, por sus prejuicios ideológicos. Yo diría que hay una diferencia real entre lo que en Chile ha sido el Estado subsidiario y el principio de subsidiariedad, no lo que es en Europa o en la reflexión académica la subsidiariedad, lo que en Chile ha sido el Estado subsidiario y lo que es el Estado social. El Estado subsidiario entiende que en materias, ni siquiera, digamos, en materias de derechos sociales, la igualdad ciudadana no es relevante. Lo que es relevante es la pobreza. Y entonces el Estado subsidiario tiene programas y tiene servicios y tiene sistemas diseñados para proveer a quien no puede comprar en el mercado algo gratuito o con el copago que pueda hacer. La lógica es que más allá de eso, cada cual irá, todos los que puedan, irán al mercado y comprarán en el mercado todo lo que puedan. Entonces, la educación, habrá educación gratuita para algunos, y los que puedan pagar 10 recibirán 10, los que puedan pagar 100 recibirán 100, los que puedan pagar 1000 recibirán 1000, etc. Esa es la lógica en materias de derechos sociales, que es donde yo creo que más se nota esto, del Estado subsidiario. El Estado social entiende que los derechos sociales configuran espacios de igualdad ciudadana que tienen que ir creándose. Y entonces, por ejemplo, que la salud implica que haya un sistema nacional de salud para todos, que atienda las necesidades de salud de la población en atención a su necesidad médica y no en atención a su capacidad de pago. Y eso es lo que dispone la Constitución. Eso es, el Estado social tiene derechos sociales en este sentido, como derechos que buscan la creación de espacios de igualdad ciudadana, de modo, por ejemplo, que las posibilidades de desarrollo de los niños y niñas de Chile no dependen de cuánto pueden pagar sus padres en el mercado, que la atención de la salud no dependa de cuánto puede uno pagar por ella. Esto no es... Hay dos observaciones que hacer respecto a esto. Lo primero es que estos son sistemas nuevos que van a tener que ir construyéndose, evidentemente sobre lo que hay, pero que no son lo que hay hoy día. Es un sistema que se construirá, se construye un sistema nacional de salud. Se va a construir el Sistema Nacional de Educación sobre lo que hay hoy día, construyendo sobre lo que hay hoy día, pero es un sistema nuevo. Pero este es el destino. El Estado social tiene una constitución, o en la constitución le fija, tiene una misión, y la misión es realizar del modo en que sea posible y con la rapidez que sea posible estos espacios de igualdad ciudadana. Y en eso yo creo que se distingue categóricamente del Estado subsidiario. No se distingue en otras cosas. Por ejemplo, la posibilidad de participación privada o de elección. Eso no es una diferencia. De hecho, la Constitución
la propuesta de constitución en materia de educación reconoce la existencia de un sistema nacional de educación compuesto por entidades, por establecimientos creados y reconocidos por el Estado, o sea, públicos y privados, y reconoce la libertad de enseñanza, ¿no? Lo que dispone la Constitución respecto del Sistema Nacional de Salud es explícito en especificar que la ley especificará las condiciones bajo las cuales se sumarán a él los prestadores privados. Entonces, no es una cuestión de que deba ser excluida la provisión privada, ni en salud ni en educación es así. Es una cuestión de lo que el sistema nacional respectivo busca hacer, es hacer de ese sistema un sistema para todos los ciudadanos, de modo que en esas esferas de la vida haya una cierta igualdad y entonces que están organizados de un modo distinto, sin perjuicio de que en su operación, por cierto, participarán iniciativas públicas e iniciativas privadas, como está expresamente reconocido en el texto constitucional. Ok, Fernando. Bueno, muchas gracias, y quiero llevarlos a un tema que se relaciona con la eficiente satisfacción de los derechos sociales, que es lo que se ha denominado la sala de máquinas en el régimen político, ¿ah? Y acá lo que vemos es una propuesta muy concreta en el borrador de Constitución, que hoy día sobre la mesa tenemos una cierta posición de Chile Vamos de avanzar hacia un nuevo presidencialismo, rehabilitar el principio de mayoría, rebajar los quórums, se pretende restablecer la existencia del Senado, terminar con el control preventivo del Tribunal Constitucional, y en esto vemos a Prueba de Dignidad y al socialismo democrático probablemente con una posición de lograr un mejor equilibrio entre el legislativo, el gobierno y las entidades territoriales, pero el compromiso es a analizar, es decir, aparentemente hay un mayor grado de satisfacción con la propuesta de régimen político que viene en la Constitución. La pregunta en concreto es su opinión respecto de si el sistema político va a traer mejor o peor democracia. Constanza. Sí, no, yo brevemente, porque creo que nos pudimos hacer cargo brevemente de los temas, de los otros temas, y entiendo que también hay muchos alumnos que son de educación particular subvencionada en la universidad. Simplemente dos cosas muy breves para pasar a tu pregunta, Francisco. Primero, dentro del acuerdo del oficialismo, ¿ya?, de cosas que se tienen que arreglar en caso que gane el apruebo, está lo siguiente: se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación. ¿Por qué se plantea eso? Porque no está segura. Y no está segura porque, de hecho, nosotros presentamos una indicación que dice lo siguiente, muy simple, ¿eh? Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación. Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios, los cuales nunca podrán ser un obstáculo para la entrega de financiamiento por parte del Estado. ¿Sabes cómo se votó esto? 37 votos a favor, 92 en contra y 11 abstenciones. Entonces, creo que igual es bueno tener claro lo que se aprueba y también lo que se rechaza y lo que finalmente fue el origen del texto. Voy a la pregunta. Primero, respecto al tema de la baja de quórums. Yo creo que esto, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué se bajó ahora a 4/7 el quórum de reforma, ¿cierto?, de la Constitución vigente? Que es el quórum de reforma general, porque hoy día está claro que es más fácil reformar la Constitución vigente con esta reforma que la Constitución de la Convención, que establece para los temas relevantes, que son básicamente todos, derechos, principios, régimen político, diseño del Congreso, periodo presidencial, naturaleza, disposiciones transitorias, todo eso se requiere 2/3 o plebiscito. Se baja a 4/7, ¿por qué? Porque ahí se logra efectivamente un acuerdo. Un acuerdo en cuanto a que cada parte tiene que ceder. Esa es la gracia de un acuerdo, donde cada uno tiene que ceder. Entonces la centroizquierda siempre quiso tener una nueva constitución. La centroderecha no. No quería tener una nueva constitución. Quería eventualmente algunos cambios constitucionales. Y finalmente se llega entonces al acuerdo en que cada uno cede. La centroderecha cede sus votos para que se baje a 4/7 para que el compromiso de cambios a la nueva constitución o de una nueva constitución sea hechos y no palabras, y la centroizquierda da sus votos o plantea este proyecto, ¿cierto?, precisamente para dar el compromiso de decir, mire,
vamos por el rechazo, pero va a haber una nueva constitución. Entonces, de esa perspectiva yo encuentro que este acuerdo es positivo, y el tema de la baja de los quórums finalmente es una garantía de credibilidad de lo que va a pasar en caso que gane el rechazo el 4 de septiembre. Respecto al sistema político, yo lo doy siempre con un ejemplo que creo que es gráfico, que es, acá con el sistema político, yo habiendo participado de esa comisión, creo que esto es como cocinar, ¿no? Entonces uno se tiene que poner, yo no le pego mucho a la cocina, pero lo que sí tengo claro es que uno normalmente se define si es que el plato quiere que sea salado o dulce, o más o menos, o sea, si es postre o si es plato de fondo, y la realidad es que acá cada uno le metió todos los ingredientes que le quiso meter, le importó nada que la cuestión fuera finalmente plato dulce o salado, plato de fondo o postre, y quedó finalmente un resultado que es incomible, ¿cierto? Entonces, como bien decía Fernando, inicialmente algunos querían parlamentarismo, otros presidencialismo, otros semipresidencialismo, y quedó finalmente una cuestión que la verdad es que se hace muy difícil de poder administrar. Desde mi perspectiva, yo creo que el sistema político actual tiene muchos problemas. Genera parálisis institucional, el vigente, con la constitución vigente, porque nunca el presidente tiene mayoría para poder sacar adelante su programa de gobierno. Pero creo, ¿cierto?, que con la serie de ajustes que se le hicieron a este sistema político, que desde mi punto de vista es distinto a lo que plantea Fernando, yo creo que esto básicamente implica en gran parte apretar un botón de reseteo. No me parece que sea bueno para la democracia, primero porque insiste, ¿cierto?, con respecto a la vulneración de la igualdad del voto, el hecho de tener escaños reservados de los pueblos y naciones indígenas, que al menos van a ser 11, pero va a ser proporcional a la población, por lo tanto, probablemente va a terminar siendo la misma representación que la convención, es una suerte de convención 2.0, se elimina el Senado sin ningún argumento técnico, ninguno. Se decía que el Senado hacía más lento el proceso, se decía que el Senado finalmente, ahí se quedan entrampados los proyectos de ley, quedó demostrado que eso no era así, y después cuando ya no había argumentos se dijo que era elitista, ¿no? Entonces que había que eliminarlo porque era elitista. Bueno, se elimina el Senado como contrapeso, tenemos un gran congreso de diputadas y diputados que por mayoría simple va a poder tomar cualquier tipo de decisión. Si eso va en la misma línea del color político del presidente de la República, tenemos un gran problema de concentración del poder. Si no va en el mismo color político que el presidente de la República, como el Congreso de Diputadas y Diputados va a poder iniciar proyectos que son de concurrencia presidencial, se puede terminar generando y también puede tomar decisiones que antes no podía tomar, que era, por ejemplo, avanzar en proyectos de sueldo mínimo, negociación colectiva, seguridad social. Bueno, entonces eventualmente vamos a tener un Congreso que era precisamente el susto que le tenía Eduardo Frei Montalva en su momento, que era un Congreso muy populista, porque cuando todos son responsables, ninguno es responsable. La gracia que tenemos hoy día es que, si bien es un presidencialismo que uno puede buscar que sea más equilibrado, más moderado, más eficaz, que fue la propuesta que hicimos nosotros, de hecho se llama así, presidencialismo equilibrado, eficaz, el gran problema de esto es de que no es que estés moderando el presidencialismo, es que le estás dando poder a una asamblea, donde finalmente, a diferencia del presidencialismo, donde tienes un gran responsable, que es jefe de gobierno y jefe de Estado, que es el responsable de la caja fiscal, que tiene iniciativa exclusiva para una serie de proyectos de ley, precisamente porque él es el responsable, cuando el responsable pasa a ser una asamblea de 155 más miembros, bueno, entonces nadie es responsable. Entonces, desde mi perspectiva, creo que este sistema político no es un buen sistema político, no quedó bien armado, y no necesariamente va a traer más democracia, sino que eventualmente puede traer más populismo, lo que es contrario finalmente, a través de la demagogia, contrario a la democracia. Gracias, Constanza. Fernando, ¿tu opinión sobre el sistema político? ¿Mejor o peor democracia? Sí, primero quiero decir sobre esto de que el acuerdo dice que reconoce los defectos de la Constitución actual. Yo creo que no es así. Me refiero al acuerdo de los partidos políticos que apoyan al gobierno de la semana pasada. Ese acuerdo tiene algunas partes en que hay propuestas de modificación del contenido de la Constitución, como en iniciativa exclusiva, reelección presidencial, etc. Pero en buena parte, y lo que ha sido mencionado aquí, lo que mencionaba Constanza, sobre los derechos sociales, sobre seguridad social, sobre vivienda, etc., yo creo que es un acuerdo cuya finalidad es salir al paso a una campaña de desinformación que ha surgido desde el lado del rechazo respecto del contenido de la nueva Constitución, que ha convencido a muchas personas que el hecho de que la Constitución tenga ahora, como no lo tiene la Constitución del 80, que tenga una referencia al derecho a la vivienda digna y adecuada, significa que deben temer por la posibilidad de ser dueños de sus viviendas, o que les expropien las segundas viviendas, o incluso, como también me lo han preguntado en conversatorios a mí, a que si una persona tiene una habitación disponible en su casa, va a tener que ser forzada a recibir a alguien para que ese alguien pueda tener una vivienda digna y adecuada. Todo eso es
falso. Y hemos visto, ha pasado en el Reino Unido para el Brexit, pasó en Estados Unidos para la elección de Trump, pasó en Brasil para la elección de Bolsonaro, pasó en Colombia para el referéndum del Tratado de Paz. Hemos visto la capacidad que hay hoy día, a través del uso de la enorme cantidad de información que se puede recolectar a través de Facebook y otras aplicaciones de ese tipo, para afectar el resultado de procesos electorales. Frente a esa amenaza es que se busca, en este acuerdo, aclarar cosas que ya están en la Constitución. No cambia la Constitución decir que el derecho a la vivienda digna y adecuada no es un obstáculo en ningún sentido a la propiedad en las viviendas. No cambia nada, es simplemente hacerlo más explícito. Y se hace más explícito no porque esté defectuoso en el texto, sino porque ha habido, y lo estamos viendo, una campaña exitosa de atribuirle a la Constitución significados imaginarios. Y entonces solamente esa es la finalidad, creo yo. Lo mismo ocurre con la educación particular subvencionada. La Constitución actual no tiene ninguna garantía de financiamiento para la educación particular subvencionada. La Constitución, la propuesta de Constitución tampoco la tiene, entre otras cosas porque cuando se votó eso en la Convención, la derecha votó en contra, porque no era la propuesta que ellos llevaron, era una propuesta distinta, por cierto, como ocurre en una asamblea de 155 personas. Pero en fin, entonces no hay nada en la Constitución propuesta que haga temer por la educación particular subvencionada. Pero esto es una campaña que también se ha hecho y hay que salir al paso de eso. Esa es la razón de la apoyo. Y respecto al sistema político, yo creo que es un sistema que responde al principio democrático. Es decir, es un sistema en que la ley se aprueba por mayoría, salvo en algunos casos, por mayoría simple, salvo en algunos casos que se aprueba por mayoría calificada, que tiene un Congreso o un poder legislativo que, a pesar de lo que decía Constanza, porque no es correcto eso, es bicameral, y que en la legislación importante para el desarrollo regional o para la mantención del Estado de Derecho y las condiciones de la democracia, es igualmente bicameral. La legislación, estoy pensando, por poner ejemplos, ¿no? Sistemas de justicia, régimen electoral, partidos políticos, etc. Toda esa legislación que, por así decirlo, es la infraestructura del sistema democrático, más la de preocupación, la de interés específicamente regional, va a ser tramitación bicameral. La razón por la cual, en vez del Senado, se crea la Cámara de las Regiones, es para llevar, porque hoy día el Senado ni la Cámara tienen una perspectiva específicamente regional. Ambos responden a un principio similar de representación. Ambos responden a un principio similar de representación y ambos tienen las mismas facultades en materia legislativa, salvo algunas reglas sobre iniciativa de amnistía y de tributos. Eso es duplicación. Entonces, en vez de tener un sistema duplicado, la nueva Constitución hace dos cosas. Primero, mantiene una forma bicameral, pero el segundo órgano, la Cámara de las Regiones, tiene un principio de representación distinto, que es territorial, y que pretende llevar al proceso legislativo una perspectiva regional que es central para la posible realización del Estado regional, porque no sería la primera vez que se han hecho promesas de descentralización que no se han cumplido. Aquí hay una apuesta de la nueva Constitución por un Estado regional de verdad, pero eso va a necesitar legislación. Si esa legislación es dictada por un órgano legislativo que no tiene una perspectiva regional, que tiene un sesgo centralista que viene de la proporcionalidad, dada la distribución de la población en Chile, entonces ese Estado regional va a ser poco probable. Entonces, por eso, para la creación y mantención del Estado regional es fundamental que el Poder Legislativo tenga un órgano con una perspectiva regional, y eso es la Cámara de las Regiones. La otra cosa que hace la nueva Constitución, para evitar la duplicación, es aumenta las capacidades técnicas del Congreso, creando una oficina presupuestaria y una oficina de legislación en el Congreso, que tenga la capacidad de compensar para de mejorar la capacidad, como decía, técnica del Congreso. Y respecto de la iniciativa, bueno, la Constitución lo que hace es crear un sistema de iniciativa mixta. Hay iniciativa de los parlamentarios, hay iniciativa del presidente. Esa iniciativa, en ciertos casos, específicamente, o sea, entre ellos están buena parte de los casos actuales de iniciativa exclusiva, no todos, pero por ejemplo están los proyectos de ley que irroguen gastos, son leyes que exigen la concurrencia del presidente. O sea, el presidente retiene una manija para decidir si se avanza o no con esos proyectos. Si el presidente no patrocina esos proyectos no pueden continuar su tramitación. Entonces, hay una responsabilidad mayor del presidente, hay unas herramientas a través de las cuales esa responsabilidad se pueda cumplir, pero hay además un sistema
que busca equiparar la relación entre presidente y Congreso y que busca que sea el principio y la lógica democrática la que lo estructura. Por eso yo creo que, por ejemplo, la reducción de los quórums de aprobación de la ley a la mayoría simple y en algunos casos mayoría calificada, que no es contramayoritaria, creo que es un enorme avance desde la posibilidad de un sistema político eficaz. La Constitución no va a solucionar todas las patologías políticas que nosotros estamos experimentando en Chile. Hoy día, por ejemplo, hay un problema, y muy grave, de que las instituciones que la ley llama partidos políticos no están en condiciones de cumplir la función que hace que los partidos políticos sean importantes. Eso lo vimos en la convención. Los partidos políticos no tenían ninguna capacidad de articulación. Y hoy día un acuerdo entre partidos políticos es sospechoso desde el punto de vista de la ciudadanía, y cada sector político acusa de cocina cuando le conviene. ¿Por qué? Porque sabe que esa es una acusación que entra con la ciudadanía, que mira con sospecha las decisiones o los acuerdos de los partidos políticos. Eso es muy grave desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema democrático. Pero eso no se va a arreglar por la vía de que la Constitución diga los partidos políticos desde ahora serán instituciones legitimadas. Eso es un problema, que es un problema hoy día y va a ser un problema que yo espero que la nueva Constitución contribuya a ir solucionando en el tiempo. Gracias, Fernando. Constanza, Fernando, nos quedan 15 minutos, es el tiempo que ustedes mismos, por compromisos previos, pidieron, y me gustaría ver si podemos alcanzar a ver dos temas, por lo tanto le pediría que las respuestas sean un poco más acotadas. Quiero llevarlos a plurinacionalidad. Acá este tema que se ha tomado la franja, la verdad es que hoy día la discusión como que tiene ya un mínimo. Chile Vamos ha dicho expresamente que está a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Pero el borrador de la Constitución va más allá y consagra la plurinacionalidad. Y hay ciertos temas como la consulta indígena, saber si se puede o no restringir a afectar directamente solo a los pueblos indígenas, el consentimiento previo, si es o no un cerrojo indígena como se le ha denominado, el tema de las autonomías territoriales, cómo se interpreta, la justicia indígena, si efectivamente tiene límites, porque al ciudadano común y corriente siente un temor que esta justicia indígena pudiese de alguna manera crear un estatuto desigual ante la ley o verse sometidos, y que no se restrinja a personas del mismo pueblo, que no sea voluntaria, y que incluya delitos penales, etcétera, etcétera. Entonces les doy la palabra: plurinacionalidad versus reconocimiento constitucional de pueblos originarios. Constanza. Sí, gracias, Francisco. A ver, plurinacionalidad. Yo creo que acá lo primero es quizá un reconocimiento al reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha dicho desde hace mucho tiempo, y yo comparto ese análisis, de que el reconocimiento a los pueblos indígenas de Chile debió haber sido un tema que debió haber quedado zanjado antes y que mi sector político no lo hizo, ¿ya? O no entregó los votos para eso. Yo creo que eso es algo que es indudable, o por lo menos desde mi perspectiva es indudable, y esto es algo que podría haber quedado zanjado, a pesar de que no es el único tema, no es la única forma, pero podría haber quedado zanjado en el 2005 y no se hizo, ¿ya? Incluso desde mucho antes, siguen hablando de este tema desde hace mucho antes que el 2005, esto siempre lo dice Eduardo Cretón, que tiene 26 años, y dice, mira, yo nací, me dice el año 96, vengo escuchando desde que nací que esta cuestión tiene un tema pendiente y todavía no pasa nada, tiene 26 años. Eso como un primer punto. Lo segundo, el tema de la plurinacionalidad, como queda establecido en la Constitución de la Convención, tiene una letra chica que es más grande que el titular. ¿A qué me refiero con eso? Con que se dice, una cosa es lo que se dice y lo otro es que finalmente lo que está en el texto, ¿verdad? Y se dice que la plurinacionalidad es un concepto, se lo he escuchado a otros convencionales de izquierda, que es un concepto abierto, no, o sea, no es un concepto abierto, pero tampoco es cerrado, que en realidad como que toda la parte como de la salida a la cancha, lo que va a hacer en la práctica esto va a quedar a la ley. Y eso no es así, ¿cierto? ¿Por qué no es así? Porque hay muchas cosas que ya están establecidas en la Constitución de la Convención que van a tener efectos prácticos importantes y de manera casi inmediata. Primero, la plurinacionalidad implica reconocer que existen 11 pueblos y naciones indígenas a lo largo de todo Chile. Se establecen cuáles son esos pueblos y van desde Arica a Punta Arenas. Los pueblos y naciones indígenas van a tener derecho a autonomías territoriales, con autogobierno, con libre determinación de los pueblos,
van a tener además derecho a tener, bueno, sus propios establecimientos educacionales, van a tener derecho a tener una propiedad que goza de especial protección, a diferencia, ¿cierto?, de la propiedad de los demás chilenos. Se establece el derecho a restitución de tierras como una medida preferente de reparación. Es decir, si hoy día te expropian, por ejemplo, tu casa, te hacen toc toc, mire, ¿sabe qué? Necesitamos su casa para construir una carretera. Bueno, pero tienes que acreditar la utilidad pública de la construcción de la carretera para que te expropien la casa. Bueno, en este caso se asume, ¿cierto?, que si el territorio está dentro de una autonomía territorial indígena que va a ser decidida por una comisión integrada, adivinen por quién, Estado y pueblo y naciones indígenas, tienen 4 años para determinar el catastro de tierra, bueno, el toc toc, mire, sabe que esto es autonomía territorial, así que váyase nomás, acá está el justo precio. Eso es algo que efectivamente va a tener un efecto práctico, donde existen sistemas de justicia distintos, entonces tiene una bajada práctica que no es menor, ¿cierto? Y donde finalmente se terminan separando el país en varias partes, y donde evidentemente los límites de esas partes van a terminar siendo el límite de la autonomía territorial por pueblo y nación indígena. ¿Qué es lo que va a generar eso? Y es lo que me temo, ¿no? O lo que yo creo que finalmente se va a terminar generando. De hecho, ya hemos visto unos pequeños atisbos de eso en los ríos, ¿cierto? Y hemos visto en otros lugares, incluso también en el norte. Lo que va a terminar generando eso es que el problema de tierras que hoy día existe en la macrozona sur, particularmente en la provincia, o más fundamentalmente en la provincia de Arauco, en la provincia de Cautín y en la de Mayeco, es de que esos problemas se van a terminar extrapolando al resto de Chile. ¿Por qué? Porque tú tienes 11 pueblos y naciones indígenas reconocidos a lo largo de todo Chile. Además, está el tema del consentimiento indígena. ¿Qué establece la norma en materia de consentimiento indígena? Te dice que todas aquellas medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos y naciones indígenas van a tener que requerir el consentimiento de esos 11 pueblos y naciones indígenas. Entonces, si uno se plantea, por ejemplo, una reforma constitucional, ¿ya?, que altere este tema de las autonomías territoriales indígenas, ¿se va a requerir consentimiento indígena? Por supuesto que se va a requerir consentimiento indígena, no solamente porque está dentro del artículo sobre entidades territoriales, sino que porque también la norma quedó tan mal hecha que quedando dentro del paraguas de las entidades territoriales es muy amplia. Porque si hubiera querido hacer referencia solo a las entidades territoriales, habría dicho, eran derechos afectados de acuerdo al numeral anterior o de acuerdo a las entidades territoriales, y eso no quedó así, quedó amplio dentro de un determinado artículo. Por lo tanto, desde mi perspectiva, uno de los grandes paraguas que tiene esta Constitución es precisamente esta división. Y creo que en ese sentido la plurinacionalidad lo que hace es no tomar los puntos nuevamente que nos unen dentro de la diversidad, sino que aquello que nos divide y puede terminar generando mucho más conflictos de los que tenemos hoy día. Muchas gracias, Constanza. Fernando, te doy la palabra. Plurinacionalidad, las dudas que hay sobre ciertas normas que se han aclarado o reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Sí. Primero una breve reacción a lo que acaba de decir Constanza. Yo creo que eso de que el consentimiento es exigible para reforma constitucional y todo lo demás es manifiestamente falso. Y yo estoy seguro que si el 5 de octubre, después de que el 4 gane la prueba, como yo espero que pase, a la profesora Juve le piden un informe en Derecho Constitucional, ella no va a hacer un informe diciendo que por supuesto que la reforma constitucional necesita consentimiento indígena. Porque es evidente, hay una regla en el artículo 66 sobre participación, sobre consulta respecto de medidas legislativas y administrativas. Hay una regla en un artículo que se llama participación en las entidades, en entidades territoriales del Estado regional sobre consentimiento, y en reforma constitucional no hay ninguna referencia a la consulta indígena, aunque a ella le importa mucho y lo reitera mucho. Se votó insistentemente, se propuso insistentemente que hubiera una referencia a la consulta y no hubo. Todas se rechazaron. Así que eso yo creo que es parte de esta campaña de inducir error a las personas para que voten en contra de una constitución imaginaria. Y que es una campaña que es la manifestación actual de la oposición que los mismos que hacen esta campaña han tenido por 30 años el reconocimiento constitucional del pueblo originario. Sí, yo celebro que ahora Constanza diga estamos dispuestos a reconocerlo, etcétera, pero eso no quita que por 30 años fue imposible avanzar por eso. Ojo, avanzar a nivel constitucional. No hubo reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional estaba en el programa de Elwin. Se ha avanzado a nivel legal. Por lo tanto, esto de los 11 pueblos reconocidos, eso ya es una realidad legal en Chile. Eso existe. Hay 11 pueblos ya reconocidos por la ley. Entonces, la plurinacionalidad, ¿qué es? Yo creo que es, fundamentalmente, es la primera posibilidad que tenemos en 200 años de vida independiente de trabar una relación de reconocimiento y por consiguiente de paz y reconciliación con los pueblos indígenas. Y para eso, por supuesto, que supone reconocimiento, supone lo que ha sido imposible en 30 años. Pero mi impresión es que ahora el reconocimiento va a ser la palabra,
no digamos se reconocen, ya que la Constitución diga reconócense. Porque si uno se pregunta, ¿qué contenido tiene que ser ese reconocimiento? ¿Cuáles son los contenidos mínimos razonables? Bueno, yo diría, 1, algún grado de autonomía en sus comunidades, análoga, ojo, una autonomía no quiere decir un Estado dentro del Estado. Las comunas en la nueva Constitución son comunas autónomas. Las regiones son regiones autónomas. Las autonomías territoriales tienen que ser pensadas a la manera de las comunas autónomas, que no quiere decir que van a estar por sobre la ley o que van a tener leyes particulares. No, quiere decir que tienen una posibilidad de autogobernarse bajo la Constitución y la ley que hoy día no existe. Y eso, además, hay una referencia especial a que la ley, por cierto, tendrá que coordinar la existencia y las facultades de esas autonomías territoriales indígenas con los poderes de la comuna, la región y el gobierno, etc. Entonces, ¿cómo uno puede reconocer los pueblos originarios y negarse a toda forma de autonomía? ¿Cómo puede uno reconocer a los pueblos originarios y negar que ellos puedan apelar a sus propias tradiciones y costumbres para solucionar conflictos entre ellos? Porque esos son los sistemas de justicia indígena. Se ha pretendido, y esto también es una desinformación, se ha pretendido insinuar o sugerir o decir que los sistemas de justicia indígena arriesgan que si yo cometo un homicidio y soy indígena, voy a tener un trato distinto de que si cometo un homicidio y no lo soy. Eso no es así. Los sistemas indígenas son sistemas consuetudinarios, no de leyes escritas, y la Constitución y esos sistemas tienen como límite los derechos fundamentales, y entre los derechos fundamentales está indiscutiblemente el principio de legalidad penal, que supongo que estando en la Facultad de Derecho saben de qué se trata, y el principio de legalidad penal significa que no hay ley ni hay pena sin ley, y ley no significa costumbre, ley significa ley. Entonces, no es una cuestión de derecho penal, es una cuestión de reconocimiento de sus prácticas y costumbres para solucionar los conflictos entre ellos. Está bien, hay cuestiones que podrían haber quedado cerradas en la Constitución y que van a tener que ser enfrentadas en la legislación, como por ejemplo, si se aplica o no cuando haya una parte indígena y una parte no indígena, si eso va a ser jurisdicción voluntaria, si eso va a ser, en fin. Por cierto, hay cuestiones que quedan pendientes, pero eso son cuestiones que quedan a la legislación. Si uno piensa que lo que queda a la legislación queda a la decisión arbitraria e irracional de los políticos, entonces no hay ninguna manera de hacer una constitución, porque no puede con esa lógica hacer la constitución. Y el tercer elemento del reconocimiento, algún grado de autonomía, a la manera de las comunas autónomas, el reconocimiento de sus tradiciones y costumbres, y tercero, el reconocimiento de una historia de despojo territorial. Esto no es un invento de una comisión de ultraizquierda, de una convención de ultraizquierda refundacional. Esto fue declarado de un modo más categórico de lo que está en la nueva Constitución por la Comisión de Nuevo Trato, que fue convocada por el presidente Lagos y presidida por el expresidente Elwin, que precisamente lo que echó de menos fue una protección especial. Esa comisión dijo, el despojo se explica porque los indígenas no fueron protegidos especialmente, y claro, tenían la acción reivindicatoria y tenían las acciones de nulidad de contrato que todos los chilenos tenían, que valían en el Código Civil, pero eso no fue suficiente. ¿Qué hace uno cuando se enfrenta a una historia de despojo? Busca la manera de solucionarlo. No se puede solucionar mediante la restitución. Por eso no hay un derecho a la restitución como medida preferente. Eso de hecho no tiene ningún sentido como frase. La Constitución declara que la restitución es una medida preferente. Todo abogado sabe que al decir preferente está diciendo no única, es decir, hay otras. ¿Por qué hay otras? Porque en esas tierras que fueron despojadas hay hoy día derechos constitucionalmente protegidos de otros. ¿Y cómo se llama eso? Un problema. ¿Y qué hace uno cuando se enfrenta a un problema? Dos cosas. Uno, lo reconoce, existe un problema, por eso la protección especial. Y dos, busca maneras de solucionarlo, que es lo que hace esta Constitución. En sus disposiciones transitorias habrá una comisión que propondrá medidas de solución a este problema. Si el reconocimiento a los pueblos originarios no implica alguna forma de autonomía, si no implica reconocer que pueden apelar a sus tradiciones y costumbres para solucionar su problema, y que no está dispuesto a reconocer la historia de despojo que ha habido, que ya está reconocida por el Estado chileno, entonces es un reconocimiento que es solamente una fórmula verbal. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, Fernando. Lamentablemente, como suele ocurrir en estos conversatorios,
quedan muchos temas pendientes, tenemos que terminar a solicitud de ustedes que tienen otros compromisos. Obviamente nos hubiese gustado profundizar en otros temas, sistemas de justicia, en el estado de emergencia, la reelección presidencial consecutiva, el recurso de tutela, un tema que es muy importante, lo que está puesto en la mesa, la supuesta eliminación o preservar la posibilidad de mociones parlamentarias que irroguen gastos, son todos temas tremendamente importantes y que obviamente nos hubiese gustado profundizar, hubo que priorizar. Creo que elegimos los temas que están más en el debate directamente, el modelo, el sistema político, la plurinacionalidad, y en fin, creo que vamos a tener que continuar en algún minuto, Constanza, Fernando, quizás después del plebiscito, poder tener la posibilidad de abordar estos temas con la comunidad universitaria de Universidad SEC. Les doy las gracias nuevamente y Libardo, no sé si tú haces el cierre, y muchas gracias por asistir y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, decano. Solamente felicitarlo por la organización de este importantísimo conversatorio presidido por nuestra rectora, doña Eva Flandes Aguilera, y agradecerle a Constanza, a Fernando, la altura, el temple y la altura de miras en la discusión académica de tan importante tema para la sociedad chilena, como ya lo enmarcamos, lo que es el tipo de salida que va a realizar en el país el 4 de septiembre. Agradecerle a Fernando y a Constanza el tiempo que se han dado para reflexionar, conversar, charlar, pero sobre todo en un cálido aspecto humano, de altura, como se deben hacer todas las cosas en la academia. Agradecerles a ellos dos y volver a felicitar al señor decano de la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC, don Francisco Javier González Silva, por esta importante iniciativa. Fernando, gracias. Constanza, muchas gracias. Rectora, muchas gracias por haber presidido también este importante evento, y a todos los asistentes, autoridades que nos han acompañado, invitados especiales que estuvieron la gentileza de estar con nosotros en este importante conversatorio. Hasta una próxima oportunidad aquí en la Universidad SEC. Buenas tardes a todos.